El otro día, viendo yo mis vídeos, me encuentro con un comentario muy gracioso de hace ya bastantes meses, que me decía algo así como, tengo 10 meses, no sé cuántos miles de folios que me tengo que aprender y dime cómo lo hago, ¿no? Eso es un comentario en uno de mis vídeos. A mí me dio muchísima gracia, porque claro, cuando estamos hablando de aprender el temario de una oposición, estamos hablando de evidentemente, muchas habilidades que están implicadas. Esto era el caso de una oposición, pero bueno, estamos hablando en general, da igual, cualquier estudiante que tenga que manejar cualquier tipo de información. Lo primero que se me ocurrió, claro, yo digo, ¿cuántas habilidades? Claro, yo pensé, le contesto y digo, bueno, ¿cuántas habilidades hay involucradas en que esta persona pueda aprenderse todos estos miles de folios en 10 meses? ¿Es posible? Pues sí que es posible, sí que es posible. Pero claro, hay muchas habilidades implicadas y cada habilidad pues es una clave, es como, pues eso, el cerebro, los pulmones, yo lo he comentado en algún otro vídeo, el cerebro, el pulmón, el estómago, los riñones, de lo que es un método de aprendizaje verdaderamente eficiente. Si hay alguna cosa que falla y que no está bien, pues claro, se nos cae lo que es la retención. Y pensando por dónde empezar para poder contaros algo, dije, bueno, pues la clave, algo de lo que nadie habla, o que muy poca gente habla, es del tema de la lectura estructural. O sea, de sacar de un vistazo, fijaos que digo, de un vistazo, la estructura general de un texto. Ya yo tengo algún vídeo que va de eso, pero quiero insistir de una manera para que se vea muy claro. Esta vez os he traído un texto de tercero de la ESO. Bueno, no sé si es de tercero o de segundo de la ESO, pero es un texto para estudiantes de la ESO, con lo cual creo que lo que es el concepto todo el mundo lo puede captar. Os traigo este ejercicio y os lo voy a dejar en pantalla. Lo que os recomiendo es que una vez que esté el ejercicio, o sea, el texto que yo os dejo, que son 2 párrafos, es muy breve, paréis el vídeo y que lo hagáis bien. O sea, ¿qué es lo que tenéis que hacer una vez que tengáis el texto que os dejo estos 2 párrafos en pantalla? Pues paráis el vídeo, o sea, lo leéis, ¿vale?, a vuestra velocidad normal, luego lo tapáis o lo minimizáis para que no veáis el texto, una vez, ¿de acuerdo? Lo leéis solo una vez, lo minimizáis y escribís en un folio un poco lo que retenéis de lo que habéis leído. ¿Estáis preparados? Bueno, pues aquí os dejo este texto para el ejercicio que os traigo como ejemplo. Ya estoy de vuelta. ¿Habéis terminado? Bueno, pues vamos a ver ahora este mismo ejercicio, el antes y el después, para que veáis la diferencia entre una lectura normal, lineal, y una lectura estructural. En una lectura lineal empezamos leyendo lo que es la teoría de la deriva continental, quién la propuso originalmente, cuándo, y entonces nos dicen que esta teoría fue formulada en base a la manera en la que parecen encajar todas estas formas de los continentes, pues también se tiene en cuenta el parecido de la fauna fósil, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que aquí una lectura normal, lo que son las ideas, van entrando, entra la primera idea, entra la segunda idea que desplaza la primera idea en nuestra memoria. Tenemos que imaginarnos la memoria como una especie de embudo doble. O sea, por un lado entra la información y por otro lado sale y alguna cosilla se queda. Y unas informaciones van sustituyendo a las otras. Y alguna que nos hace especial gracia va pasando a la memoria a largo plazo. En este caso, las ideas, como veis, primero me dice quién, cuándo, después me dice por qué pensó que era así, un argumento, después me dice otro, después me dice otra vez en qué consiste esta teoría, ¿no? Y así, qué es la Pangea, después cómo reaccionaron los colegas. Si veis, esto está pues el texto un poquito desordenado, y la clave está en diferenciar dónde se nos da la información según la estructura que está aquí y dónde se nos amplía la información o los tipos de información que hay aquí. Una persona que sabe leer de manera estructural, lo primero que se da cuenta, porque claro, ve lo que son los 2 párrafos en global, no los ve lineal, sino en global, y ve que aquí hay 2 teorías. Se habla de 2 teorías, en el primer párrafo de una teoría, en el segundo párrafo de otra teoría, que están secuenciadas. O sea, punto 1, paso 1, lo veis con un número rojo, ¿vale? Lo que es la primera teoría, que es la deriva continental, y después el segundo paso, ¿vale?, que es la teoría de la tectónica de placas. Eso es lo primero que ve, así de golpe, una persona que sabe leer de manera estructural.
Como sabe que luego vamos a hablar de teorías, es una persona que ya sabe que esto es una estructura argumentativa. Bien, la estructura argumentativa, ¿cómo funciona? Bueno, tengo que buscar las tesis y luego los argumentos y distinguir lo que es la tesis de los argumentos. ¿Cuál es el problema que tiene este texto? Una persona que ya está buscando las tesis, porque ya sabe que esto es una estructura argumentativa, se da cuenta de que, claro, empieza diciéndonos un argumento, veis esa A rosa, otro argumento, esa segunda A rosa, y después vemos, pues eso, una tesis, la tesis empieza aquí, ¿no? El conjunto de los continentes actuales estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra formando el supercontinente llamado Pangea. Digamos que eso es un pedazo de tesis, ¿no? Y me dicen que lo que significa toda la Tierra. Después damos un salto y vemos, propuso que, y vemos otro pedazo de la tesis. Los continentes se desplazaban, otra capa más densa, Y luego vemos la síntesis, digamos, de estas dos partes, o digamos que una tesis general, ¿no? Digamos que los otros dos pedazos son como una ampliación de esta, que es, ¿en qué consiste la deriva continental? El desplazamiento lento y continuo de las masas continentales. Eso es lo primero que hace una persona que sabe leer de manera estructural y que domina lo que es una estructura de argumentación. Se da cuenta de que aquí, en vez de el autor escribir la tesis directa, o sea, unirlo todo, o sea, decir algo así como, pues la teoría de la deriva continental, dice que, y unir toda la tesis, uno se da cuenta, cuando lee de manera estructural, que el autor lo que hizo fue como picar la tesis en 3 pedazos, ¿vale? Luego buscamos los argumentos, y ya vemos el primer argumento que está en la tercera línea, ¿no? Bueno, que parecen encajar la forma de los continentes, y después otro argumento, el parecido de la fauna fósil de los continentes y ciertas formaciones geológicas. Vemos los 2 argumentos. Luego, lo siguiente que nos salta son los problemas, fijaos. Este planteamiento inicialmente descartado por la mayoría de los colegas y nos dicen por qué fue descartado. Esos son problemas, lo que veis en marrón es el problema que tenía este planteamiento. Fijaos que aquí pasa exactamente lo mismo en este texto. El problema se nos parte en 2. Por un lado, en esta línea donde dice, ya que su teoría carecía, es un pedazo de problema, y después me ponen otro pedazo de problema, la enorme fuerza de fricción implicada, consecuencia, rechazo de la explicación. Fijaos que aquí, en realidad, una persona que sabe leer de manera estructural, y esto yo lo estoy explicando muy despacio, pero una persona que sabe leer de manera estructural, lo ve de un golpe, lo aprecia de un golpe. De un golpe ve que la tesis está en 3 pedazos, que los argumentos vienen arriba en vez de abajo, que los problemas están un pedazo por un lado y otro pedazo por el otro, y después las 2 consecuencias, que en realidad es una consecuencia, que es que este planteamiento fue descartado por los colegas de su tiempo, ¿vale? Luego, en la teoría de la deriva continental, ¿vale? Lo mismo, ¿no? Nos dicen quiénes son los que, las investigaciones, quiénes fueron los que investigaron esa teoría, después me dicen la tesis, o sea, el desplazamiento sucede hace millones gracias a la convección global. Fijaos que aquí, esta es la solución del problema. Esto que está en amarillo, que veis en amarillo, es como la solución a los problemas planteados por los colegas de estos que habían rechazado la teoría de la deriva continental, ¿vale? Y la causa-consecuencia. Estas dobles flechas rojas que veis son de causa-consecuencia. Esto de las flechas rojas y los números y la T rosa y las A rosa lo he puesto para que podáis ver un poquito cómo está, o sea, en realidad es un texto que está bastante mal escrito, porque en realidad se podía escribir esto mucho más sencillo, como os decía antes, uniendo la tesis, después poniendo los argumentos, uniendo lo que es el problema que planteó y la consecuencia que fue rechazado, y luego la solución, que es la teoría de la deriva continental con la causa que ven del desplazamiento, que es el fenómeno de convección global del manto. No sé si habéis notado la diferencia entre una manera de leer y otra manera de leer. Eso es como yo siempre digo a mis alumnos, como ir, imaginad que vais caminando por una sabana con muchísima sed y que os encontráis con una selva, ¿vale? Una selva muy tupida. Esto es como ir con un machete, entro por la selva a ver dónde está un chiringuito donde hay agua y hay unos mojitos muy buenos, y voy con el machete y no sé, la selva puede tener no sé cuántas hectáreas y yo estoy viendo a ver si por casualidad doy con el chiringuito. La otra manera de leer, lo que propone la lectura estructural, es coger un helicóptero, mirar la selva desde arriba y directamente bajar al chiringuito a coger pues lo que queremos. O sea, es ver desde arriba y según la estructura que tiene el texto, que ya yo la sé antes de leer, yo voy directamente a buscar las ideas. Esto es un antes y un después a la hora de aprender. Y esta es la primera habilidad que un estudiante que quiera sacarle máximo partido a su combinación de aprendizaje y a su capacidad de aprendizaje, tiene que aprender la habilidad de sacar
de un vistazo lo que es el esqueleto, toda la estructura de ideas principales. ¿Cómo se hace esto? Pues siempre lo digo, hay 8 estructuras y cada una funciona de una manera diferente. Empezamos a ver una, otra, y luego las vemos mezcladas hasta que ya le cogemos el tranquillo y de una manera muy sencilla podemos leer cualquier texto independientemente de su complejidad, podemos, por supuesto, entenderlo muchísimo mejor y eso nos ayuda luego, el hecho de colocar bien las ideas, sintetizar y estructurar, nos ayuda muchísimo más a la retención. De esto no se habla, y es una pena porque en los cursos de lectura rápida, en las escuelas de lectura rápida, de esto no se habla casi nunca. Se entiende que comprender la lectura es entender las palabras, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo puedo leer todas las palabras de un texto, entender todas las palabras de un texto y no haberme enterado absolutamente nada de lo que son la estructura de ideas del texto. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido y, desde luego, si queréis trabajar la lectura estructural y aprender esta habilidad que es impresionante, es un antes y un después a la hora de aprender y asimilar información, nos escribís a través del correo electrónico que tenéis o a través de la pestaña contacto de nuestra web y aquí estamos para haceros un programa a medida según vuestra combinación de aprendizaje y según vuestro nivel inicial.